las leyes y decidimos también las autoridades. Ese es el tema de fondo por el cual, digamos, estamos llegando a este famoso tema del canon. Por cierto, yo lo he visto en un boletín, y es algo muy importante. En primer lugar, ¿qué es el canon? El canon es un derecho que tienen los municipios como consecuencia de la explotación de los recursos naturales. O sea, en donde se realice explotación de recursos naturales, debe haber un canon. ¿Para quién? Para el gobierno local, para el municipio, no para la municipalidad, sino para las obras de desarrollo de todos los distritos. De los distritos donde hay recursos naturales. ¿Y cómo se distribuye? Se distribuye de la siguiente manera: el 100% de las utilidades, vamos a hacer un ejemplo, el 100% de las utilidades de Yanacocha, de las minas de Yanacocha, el 100% de las utilidades, o sea, de lo que gana la empresa, ellos depositan el 30% en impuestos, impuesto a la renta, el 30% de lo que ganan, no de lo que venden, sino de lo que se gana, de lo que entra a la billetera, para ser más exactos, de la utilidad. Esa utilidad, que es el 30%, imaginemos lo que son miles de millones de dólares. El 30% es para el impuesto a la renta. De ese 30%, bien, el canon asciende a la suma de 50%. La mitad se va al gobierno central y la otra mitad se va a los gobiernos locales y regionales. En otras palabras, al municipio y al departamento. Pero ¿dónde exista ese recurso natural? Existen 6 tipos de canon. Canon petrolero, donde hay petróleo, son básicamente 6 lugares en el Perú donde reciben el canon petrolero. Tenemos el canon minero, pesquero, hidrobiológico, forestal inclusive, un promedio de exactamente 6 canones que reciben, por lo tanto, esos municipios, esos pueblos. Nosotros nos vamos a referir exclusivamente al canon minero, porque, de acuerdo a la información, acá en Lima, en la provincia de Lima, y en algunos distritos del sur, se está produciendo la explotación de minerales. Entonces, ¿qué dice el canon minero? Lo que se les señala en ese momento, que el 50% del impuesto a la renta debe ir al gobierno local. Se va a repartir un porcentaje al gobierno local. De ese 50%, el 10% va para el gobierno local del distrito, el 25% va para el gobierno local provincial, en este caso sería la Municipalidad de Lima, ¿cierto? Y el saldo se reparte entre el gobierno regional y un porcentaje que le va a caer también a las universidades nacionales. Pero la parte más grande la recibe el gobierno distrital. Eso se refiere al canon. Entonces, en los lugares donde hay explotación minera, como Yanacocha, como por ejemplo en Antamina, se otorga el canon. Y ese canon es el motivo por el cual va a existir distritos, como por ejemplo el distrito de San Marcos, en la provincia, si no me equivoco, acá me ayudarán los ancachinos de Huari, ¿no? Región Ancash. El distrito más rico del Perú es el distrito de San Marcos, un distrito muy pequeño, pero a raíz del canon. Como les dije al inicio, si ustedes van por el distrito San Martín de Porras o Puente Piedra, donde hay más ingresos por tributos que la provincia del Callao, sin embargo, el presupuesto del Callao es gigantesco, a raíz del canon pesquero, porque efectivamente las grandes embarcaciones comerciales, como parte de su impuesto a la renta, se otorga el canon pesquero. Y por eso que yo, muy sorprendido, he ido hace 2 semanas al asentamiento humano José Olaya. En menos de 2 años, todo José Olaya, que es frontera con Puente Piedra, todo está con pistas, 100% de pistas. Me he quedado realmente sorprendido. Y muchos vecinos de Puente Piedra, de Santa Rosa, quieren pertenecer al Callao gracias al canon. Está bien que se desarrolle, pero eso también está generando cierta desigualdad, ciertas inequidades. Bueno, pero no hablemos de ese tema, hablemos de la parte técnica. Entonces,
Estamos hablando del producto minero. La ley del canon dice con claridad que se aplica este derecho a los lugares donde hay explotación minera. ¿Qué tipo de minería? Minería metálica y minería no metálica. La minería metálica, el oro, la plata, etc., los ubicamos en los yacimientos. Esa es la minería metálica. Y la otra minería, la no metálica, es la que se encuentra, pero no se encuentra en yacimientos. Por ejemplo, la caliza. Ahora voy a entender pocas palabras, ¿cierto? Entonces, la ley del canon dice que se aplica el impuesto, se aplica el canon, porque no es un impuesto, es un derecho, ¿cierto? Porque no es que la empresa va a pagar, no es que Cemento Lima va a pagar nos va a pagar nosotros el canon, no, sino que es porque ya pagaron el impuesto a la renta. Del impuesto a la renta, de ahí sale el canon. Entonces, la caliza, como el azufre, y otros que conocen más el tema, ¿cierto? El tema químico, saben cuáles son los minerales no metálicos. Y bueno, simplemente eso está en la Ley General de Minería, con toda la precisión del caso. Sin embargo, ¿qué sucede? Que no se está considerando a la actividad cementera, a la industria cementera que utiliza este insumo, no se le está aplicando el canon. Y por esa razón, todo el impuesto a la renta que pagan las empresas de la industria cementera, todo va al gobierno central y absolutamente nada va a los gobiernos locales, provinciales y regionales. Pero hay un dato adicional importante. ¿Cuál es? Justamente a raíz de la invitación de los vecinos de Villa María, de amigos Arzosa y los del miembro de la comisión, justamente he entrado un poquito a buscar las empresas cementeras, la industria cementera y los lugares donde se hace la explotación cementera. Y me da como una sorpresa que ellos lo hacen en denuncios, o sea, en concesiones, en territorios donde les habían otorgado licencias, pero como actividad minera. En otras palabras, la industria cementera en todo el Perú hizo su trámite como actividad minera. O sea, ellos iniciaron su trámite como actividad minera. Estamos hablando de 369 lugares en todo el Perú. Por lo tanto, si hicieron un denuncio minero, están reconociendo que es una actividad minera. Y la misma Ley General de Minería la reconoce como un mineral no metálico, tal como dice la ley del canon, que es muy importante que Villa María tome conocimiento. Por lo tanto, sí se justifica que la actividad cementera, el uso de la caliza y otros componentes sea tomado en cuenta como actividad minera, o como por ejemplo el cemento Portland, ¿no? El hormigón está elaborado en base a compuestos mineros también, y ese es un negocio altamente redondo, ¿no? Entonces, es atendible ponernos a discutir y plantearnos y analizar la viabilidad de que la actividad minera sea considerada como actividad minera y por lo tanto se aplique el canon. Pero miren, logrando el canon podemos lograr otra cosa, las regalías, porque ahí la empresa, por ejemplo las empresas mineras, pagan una regalía, que es una especie de impuesto, aun cuando no se le considera como el nombre impuesto. Ese término de regalía significa, por ejemplo, que estas grandes empresas que están creciendo de manera acelerada gracias al aumento del precio de los metales, están teniendo ingresos exorbitantes que no se conocieron en el momento que se celebraron los contratos. En la década del 90 se celebraron contratos de estabilidad. En ese momento todavía no había el aumento de los precios de los metales. Luego ha venido el boom del precio de los metales, en el aumento. Y por lo tanto, estas empresas se escudan en ese contrato de estabilidad. Sin embargo, ya la gran mayoría de las empresas mineras pagan la regalía, a pesar de que no está en el contrato que firmaron en la década del fujimorismo. Y los que pagan la regalía lo hacen en base al costo de los minerales y la cantidad de producción. Ahora he entendido en pocas palabras la actividad cementera.
en los últimos 3 años ha crecido 400%. Ha crecido 400%, no solamente por el aumento de los metales, sino porque también la actividad de la construcción es el negocio más grande que existe hoy en el Perú. No solo por la construcción civil, sino también por los megaproyectos de desarrollo nacional que se están desarrollando a lo largo y ancho de todo nuestro país. Y es por eso que la actividad empresarial cementera en el Perú ya traspasó sus fronteras y muchas de las empresas cementeras ya cotizan en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Y también me he enterado que se están realizando gestiones acá cerca, en Pachacamá. Justamente esta mega empresa llamada Cementos Portland S.A. están haciendo todas las gestiones para hacer una cementera con cerca de 400 hectáreas que ya la han adquirido y que están haciendo las gestiones justamente de modificación de la zonificación. Por lo tanto, no solamente se justifica en Villa María del Triunfo, sino en los diferentes distritos y provincias donde se desarrolla la actividad cementera. Esa es la información que yo quería proporcionarles a ustedes y que considero importante, con mayor razón, al celebrarse el día de hoy la fundación del Frente de Defensa y Desarrollo de Villa María del Triunfo, porque justamente esa es la función de una organización social: definir el destino de nuestros recursos, porque las obras, en la calidad de vida, ¿depende de qué? Depende de los recursos, depende de la decisión, pero también depende de recursos. Ustedes pueden tomar buenas decisiones, pero si no hay los recursos, ahí va a haber una determinada dificultad. Y es por esa razón que sería importante, y desde ya hago una sugerencia a este Congreso, que por ejemplo conformen una comisión técnica, un comité técnico que coadyuve a la labor de la Junta Directiva, porque acá en Villa María del Triunfo, como en todo Lima Sur y en todo Lima, hay destacados profesionales, ingenieros, abogados, economistas, que podrían coadyuvar justamente a hacer viable esto que le estoy señalando. Imagínense, tengo entendido cuál es el impuesto que paga Cementos Lima, y solamente son tributos referidos a baja policía, predial, etcétera. Pero ¿cuánto recibiría Villa María si se desarrolla esta propuesta? Recibiría el 10% de todo lo que paga el impuesto de la renta, adicionalmente las regalías. Y no solamente esto ingresaría para Villa María, sino también para Lima. Y esto mismo sucedería con Pachacamac. Entonces, estaríamos hablando de un importante polo de desarrollo en Lima Sur, que es fundamental para el desarrollo de Villa María, del sur de Lima y de nuestro país. Muchísimas gracias. Sí, vamos a dar pase a una pregunta de manera directa y luego dar unas indicaciones, por favor. Señor Natalo. Ante todo, agradecer la gran ilustración de acá del amigo. Solamente una pregunta y un complemento. La pregunta es lo siguiente. Yo he estado viendo la estructura de la SUNAT. No figura la palabra canon. ¿Comprenden? No figura. Los ingresos no están figurando como canon. Entonces, cuando se habla de canon, no sé en qué momento el canon, o sea, el impuesto a la renta se transforma en canon. Dos, ustedes saben que Cemento Lima diario mueve 308.000 toneladas de masa métricas, mueven diario. A 20 centavos, ¿cuánto sería? Más de 60.000 soles diarios solamente por derecho de movimiento de tierra. 60.000. En un año tendríamos más de 22 millones que debería haber ingresado hace años al municipio de Villa María del Triunfo. Eso quisiera que me aclara sobre eso. Bien, a ver, el concepto de canon tiene también otras connotaciones como alquiler. A ver, otra pregunta de una vez para que pueda resolver en conjunto. Bueno, quiero felicitar al doctor Pastor, creo que nos ha hecho una ilustración muy clara y creo que eso mueve más el interés de los villamarianos porque hace mucho tiempo que todos aspiramos pero no sabemos cómo hacerlo.
Hemos formado hace 2 años una coordinadora de defensa del medio ambiente, salud y vida en Villa María, y abordamos un poco este tema. Y efectivamente fuimos al ministerio, tuvimos que ir al Ministerio de la Producción y no al Ministerio del Ambiente, porque evidentemente el Ministerio de la Producción es lo que está inscrito ahí, pues Cementos Lima, ¿no? Y nosotros hicimos toda una demanda, porque evidentemente ellos hicieron una audiencia pública porque iban a crecer en un 40% su producción, su planta de producción. Y nosotros decíamos, pues bueno, cada vez más plata para Cementos Lima, pero no se ve nada en el distrito. Entonces hicimos toda una demanda de unas cuantas hojas, y el Ministerio de la Producción, el viceministro nos contesta diciendo de que esas cosas están bien hechas, que no había ningún tipo de observación que hacer de parte del pueblo. Y eso lo contestó el Ministerio de la Producción. Y una representante de la Municipalidad de Villa María del Triunfo, también en un evento parecido a este, nos contestó diciendo que Cementos Lima no contaminaba el medio ambiente. Nosotros tenemos el PAMA de 350 hojas, el PAMA de Cementos Lima, tenemos también la parte ampliatoria, y con todo ello sí vemos que contamina, y contamina mucho, y genera problemas de salud, aparte de malograr las pistas. Y Villa María del Triunfo sigue siendo el 7º distrito más pobre, ¿no? Y eso realmente nos llama pues la atención. Tenemos una riqueza de millones al costado de nuestro propio territorio desde 1916, y sin embargo nosotros somos el pueblo más pobre de todos estos lares. Por eso creo que tiene mucho sentido lo que usted nos dice. Creo que debe formarse esa comisión técnica para justamente darle curso a esto y ver una forma de llegar al objetivo. Ya, 2 preguntas más, una más. Sí, pequeño aporte, creo que concuerdo con compañero Salzosa de esa comisión técnica a la propuesta del amigo Pastor. Eso es evidente. Un segundo aspecto, hay la necesidad de entender y revisar la literatura de Tarea, la ONG Tarea. El año 84, si no me equivoco, hizo un estudio en Villa María del Triunfo. ¿Y qué arrojaba? Que justamente del problema de la caliza que ha hablado el amigo Pastor, ese polvillo, cuando amanecemos acá en Villa María, vamos a las plantas, vamos a encontrar en cantidad. Y por ser nuestro distrito, donde hay climas y microclimas, obviamente las enfermedades bronquiales, pulmonares, tienen que ver por eso. Y siendo considerado Villa María un distrito pobre en Lima, naturalmente requiere de ese cambio. Y por ende, indudablemente, creo de que a través del Frente de Defensa, esta es una bandera de lucha. Una bandera de lucha que necesariamente como pueblo villamariano tengo que entender, porque el ingresar ese canon a el gobierno local va a permitir contribuir a mejorar la calidad de educación y la calidad ambiental también, porque ellos tienen que entender que por eso, por regalar 100 bolsas de cemento, 50 a cada institución o a cada pueblo, creen que están solucionando el problema, cuando es prácticamente miles y miles de millones de soles que han ingresado por espacio de un siglo. Y es tiempo ya que Villa María se ponga de pie en una lucha, al igual como hizo el pueblo de Cajamarca. Muy bien, creo que este debate recién ha empezado, ¿cierto? Y esperemos que trascienda las fronteras de Villa María del Triunfo. O sea, el objetivo es canon y regalías. O sea, el canon significa parte del impuesto a la renta que ya tiene el gobierno central, que pase a Villa María. En segundo lugar, las regalías. Significa que parte de las utilidades que recibe Cementos Lima vayan directamente a Villa María del Triunfo. Y eso se va a lograr a través de ¿qué? A través de determinadas gestiones que se hagan ante la Municipalidad de Lima, ante el Congreso de la República. Pero en primer lugar debe haber el consenso a nivel de este distrito y por lo tanto el consenso a nivel del Frente de Defensa. Pero respondo a una preguntita para que no queden sueltas, ¿no? Quien se encarga de distribuir el canon es la SUNAT. O sea, la SUNAT es la que recibe el impuesto, como la SUNAT es la que recibe el impuesto a la renta. Quien hace la transferencia justamente es el que la recibe. Entonces, SUNAT es la que transfiere el canon a las respectivas gobiernos locales, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que dice el amigo Zarzosa, efectivamente, justamente hoy día he leído la noticia, ¿no?, que en Cementos Lima está culminando un proceso de modernización. ¿Qué implica ese proceso de modernización?
se está refiriendo a que se va a reducir los índices de contaminación. Es un reconocimiento práctico que sí ha habido la contaminación y las gestiones que hicieron en el Ministerio del Ambiente eran totalmente correctas, ¿cierto? Eran totalmente correctas, ¿no? Y si hay un antecedente como el de Tarea en el año 1984, yo creo que hay que tomarlo en consideración en esta comisión técnica que ustedes conforman el día de hoy, ¿no? Y finalmente, para culminar, de repente, para cerrar. Felicito a la mesa directiva y a todos los participantes. En realidad el tema de Cemento Lima es muy importante. Este tema lo estamos analizando en muchos pueblos, especialmente el de José Gávez, porque es uno de los pueblos que contamina más Cemento Lima. La preocupación siempre ha sido prácticamente los gobiernos de turno, vecinos, de que a Cemento Lima lo consideran pues, como una actividad industrial. Por eso que no tenemos que hacer una lucha fuerte desde el día María del Triunfo. Por eso que ellos están exonerados pues, el canon minero, está exonerado las regalías, cuando ese dinero debe ir al pueblo. Inclusive las municipalidades acá en Vía María del Triunfo se han cubrido pues, con Cemento Lima, no hay apoyo pues. Entonces, felicito a esta organización, se ha intentado de trabajar una organización en defensa de nuestro pueblo. Lamentablemente hay gente pues, que han aparecido con el oportunismo, han tratado de manejar de otra manera y han fracasado. Pues. Entonces creo que tenemos que respaldar este Cemento Lima y más bien que nos ilustre pues, ¿no? en dónde tenemos que llegar para que sea considerado el Cemento Lima como una actividad minera no metálica, porque es muy importante. Esos temas lo hemos analizado bastante y creo que hay una lucha fuerte de los vecinos y tenemos que respaldar las comisiones y tenemos que seguir adelante en este proyecto. Ok, para culminar, señalar efectivamente que para lograr este objetivo se tiene que hacer a través de iniciativas ciudadanas. Nuestra institución, Iniciativa Ciudadana, coincidentemente, nosotros, les comento un hecho anecdótico, nosotros en el año 2005 aplicando la ley, hicimos una iniciativa ciudadana en el distrito de San Martín de Porres, porque de ahí provenimos, y a raíz de esa iniciativa ciudadana nos quedamos con ese nombre, ¿no? Y logramos recuperar esa municipalidad que en esa época estaba en manos de una persona que había tenido una sentencia condenatoria, él y sus 4 hermanos, imagínense, una sentencia en Malta, ¿no? Fue gracias a una iniciativa ciudadana de los vecinos, porque ahí sí, ningún regidor quería plantear, por ejemplo, este tema de la vacancia. Este asunto del canon es un tema que también tiene que ver con nuestros recursos y con nuestras instituciones, pero ello va a requerir, como dije al inicio, un acuerdo, un consenso, y esta iniciativa, que inicialmente sería ciudadana, se convertiría en una iniciativa legislativa, ya que en primer lugar está en la Ley General de Minería y también está en la Ley del Canon. Eso es todo y muchísimas gracias.